El gráfico de abajo representa f' de x de una función continua, y se nos pide determinar los intervalos abiertos para los que f de x es cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, así como la ubicación de cualquier punto de inflexión. Sabemos si el segundo derivada es positiva durante un intervalo, entonces f de x es cóncava hacia arriba, y si la segunda derivada es negativo en un intervalo, f de x es cóncava hacia abajo. Pero no se nos da el gráfico de la segunda derivada. Se nos da el gráfico de la primera derivada. Por lo tanto, tendremos que hacer la conexión que, tal como sabemos si f de x aumenta, la primera derivada es positiva, y si f de x está disminuyendo, la primera derivada es negativa. De manera similar, si f' de x está aumentando, entonces la segunda derivada es positiva, y si f' de x está disminuyendo, la segunda derivada es negativa. Por lo tanto, porque se nos da el gráfico de la función derivada y preguntado sobre la concavidad, necesitamos determinar la apertura a intervalos para los que f' de x aumenta y disminuye. Por lo tanto, analizando el gráfico de izquierda a derecha, observe cómo es f' de x aumentar durante el intervalo abierto de 0 a 4 y, a continuación, f' de x está disminuyendo. Durante el intervalo abierto de 4 a 6. Y luego f' de x aumenta de nuevo. En el intervalo abierto de 6 a infinito. De nuevo, si la derivada va cuesta arriba de izquierda a derecha, va en aumento. Si va cuesta abajo de izquierda a derecha, la función derivada disminuye. Y una vez más, los intervalos para los que la derivada la función está aumentando indica la segunda derivada es positiva y, por lo tanto, f de x es cóncava hacia arriba, y donde la derivada la función está disminuyendo, la segunda derivada es negativa, lo que indica que la función es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, porque la derivada aumenta durante el intervalo abierto de 0 a 4, sabemos que f de x es cóncava durante este intervalo. Y también nota que es cóncava hacia arriba en el intervalo abierto de 6 a infinito. Y por lo tanto, tenemos un intervalo de apertura de unión de 6 a infinito, y la primera derivada disminuye en el intervalo abierto de 4 a 6, y por lo tanto, f de x es cóncava hacia abajo en este intervalo abierto. A continuación, se producen los puntos de inflexión donde la función cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o de cóncavo hacia abajo hasta cóncavo. Aquí también sería donde la primera derivada cambia de aumentar a disminuir, o de disminuir a aumentar. Por lo tanto, analizando la gráfica de la función derivada, observe cómo cambia de aumentar a disminuir en x es igual a 4, lo que indica que tenemos un punto de inflexión en x es igual a 4. Esto también se verifica a partir de nuestro trabajo anterior, donde observamos cómo funciona la función cambia de cóncavo hacia arriba a cóncavo abajo en x igual a 4. Y la función derivada también cambia de disminuir a aumentar en x igual a 6, lo que indica que tenemos otro punto de inflexión en x es igual a 6. Quiero señalar que nos dicen f de x es una función continua. Así que aunque la derivada función no está definida en x es igual a 6, sabemos que f de x es continuo y definido en x es igual a 6. Y observe también cómo, a partir de nuestro trabajo anterior, nuestra función cambia de cóncavo hacia abajo hasta cóncavo hacia arriba en x es igual, de nuevo, verificando que tenemos un punto de inflexión en x es igual a 6. Espero que esto te haya resultado útil.